Hola chicos, sean muy bienvenidos a su canal del profe Dani Samo. El día de hoy vamos a continuar trabajando con los métodos no paramétricos. ¿Qué son los métodos no paramétricos? Los métodos no paramétricos son métodos estadísticos o estadísticos diseñados para trabajar en las situaciones en que las pruebas paramétricas, o sea, las pruebas que están basadas en los parámetros usuales de las distribuciones, entiéndase en medias y desviaciones, no dan buenos resultados, y esto sucede generalmente cuando no se cumplen supuestos estadísticos, por ejemplo cuando no se cumple el supuesto de normalidad, para poder utilizar pruebas TextStudent, pruebas ANOVA y demás. Listo. Entonces generalmente los métodos no paramétricos se utilizan en estas situaciones. Se dice también que son métodos libres de distribución. ¿Por qué? Porque no tienen en cuenta la distribución de los datos. Listo. Entonces recuerde, recibe el método no paramétrico porque no vamos a trabajar con los parámetros usuales de la distribución. Como no vamos a trabajar con medias y desviaciones, debemos utilizar otro tipo de estadístico para poder determinar la bondad de la prueba. Entonces las pruebas no paramétricas también se conocen como pruebas de rangos o pruebas de posiciones, porque utilizan la posición de los datos para poder construir el estadístico. La mayor parte de los datos que no se ajustan a lo normal es debido a la simetría de la distribución, es decir, datos que se acumulan muy al principio y muy al final de las distribuciones de probabilidad. Entonces la idea de las pruebas no paramétricas es poder utilizar otro estadístico de referencia. El estadístico de referencia clásico es la media, pero como los datos no están más o menos centrados generalmente en estas situaciones, entonces utilizamos una medida de centro que es más robusta, que es la mediana. Recuerda que la mediana es el dato que está en la mitad del conjunto de datos, entonces por eso generalmente la mediana sustituye la media en las pruebas de rango. ¿Listo? Las pruebas de rangos utilizan este centro de la variable para realizar las inferencias. Ojo, en primer lugar, se deben siempre ordenar las observaciones de menor a mayor, y el rango de cada observación es su posición en la lista ordenada. La implicación de trabajar con rangos es que solo tenemos en cuenta su orden, no los valores numéricos de las observaciones. Ojo, usted nunca va a trabajar con los valores de los datos, usted va a trabajar con las posiciones de los datos. El hecho de trabajar con las posiciones nos permite prescindir de suposiciones sobre la forma de la distribución de los datos. Bueno, las hipótesis a probar en una prueba. La primera prueba que vamos a trabajar, la prueba Ullmann-Whitney. Listo, la prueba Ullmann-Whitney es una prueba diseñada para comparar dos muestras independientes. Ojo con eso. Entonces la prueba Ullmann-Whitney sustituye la prueba TextStudent en las situaciones que no se cumple la normalidad de los datos. Tenemos que las diferentes hipótesis, medianas diferentes, mediana 1 mayor que mediana 2, mediana 1 menor que mediana 2. ¿Listo? Bueno, el estadístico Ullmann-Whitney, ¿cómo se construye? ¿Cómo? Esta formulita, bueno, ya la vamos a ver con calma. Una mediana del estadístico, una desviación del estadístico. Entonces este estadístico hace un estadístico, una mediana de ese estadístico, una desviación de estadístico, y este estadístico tiene una propiedad muy interesante, que si los tamaños de muestras son más o menos mayores a 10, sigue una distribución conocida, que es la distribución normal estándar. ¿Listo? Entonces, pero sin más preámbulos, vamos a hacer un ejemplo para entender esta situación. La presencia de malas hierbas reduce el rendimiento en cultivos de maíz. La cañota es una mala hierba común en los campos de maíz. Un agrónomo sembró 8 parcelas experimentales con la misma cantidad de maíz. En 4 de ellas, escogidas al azar, se eliminaron todas las malas hierbas. En las 4 restantes se dejó una densidad de 3 cañotas por metro lineal. He aquí los rendimientos del maíz en cada una de las parcelas. Las observaciones sugieren que los rendimientos pueden ser menores cuando hay malas hierbas. Compruebe esta hipótesis con alfa de 0.05. Entonces, bueno, acá tengo el estadístico, cómo lo vamos a construir, la formulita. Y lo primero, recuerde, es la hipótesis alternativa. Entonces, hipótesis alternativa, recuerde que la mediana, cuando hay malas hierbas, o sea, con malas hierbas, es menor, obviamente, de la mediana sin malas hierbas. ¿Listo? Porque pues para eso se supone que los diferentes personas o campesinos o trabajadores del sector rural eliminan las malas hierbas de su cultivo. ¿Listo? Entonces vamos a poner esto por acá, mayor que, listo. Vamos a poner por acá los estadísticos. Y bueno, entonces, ¿cómo trabajar la información? Recuerde que como son muestras independientes, se trabaja de manera vertical. Entonces los voy a poner de esta manera: 11.2, 11.5, 11.1, 11.9. Recuerde que tu
computador seguro trabaja con comas. 11.8, 10.3, 10.3 y 10.5. Al frente debes colocar la variable indicadora que me indica, como dice el nombre, a qué pertenece cada dato. Fíjate, estos 4 pertenecen a los que tienen 0 malas hierbas, estos 4 los que tienen 3 malas hierbas. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se construye el estadístico? Muy sencillo. Entonces recuerda que el truco consiste en ordenar. Entonces aquí en Excel es fácil porque tú puedes dar a inicio acá, ordenar de menor a mayor. ¿Listo? Entonces ordenamos los datos. Los datos, fíjate, están ordenaditos. Entonces en esta situación, ¿qué vamos a hacer? Colocamos la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 datos. ¿Listo? Ojo con eso. ¿Listo? Entonces recuerda, los datos, la variable indicadora, ordenas los datos de menor a mayor y luego de eso si colocas la posición. ¿Ok? Ya teniendo eso podemos trabajar. Entonces N1 vamos a llamar N0, son 4 datos. Fíjate que necesitamos N de 3 malas hierbas, también tiene 4 datos. Que necesitamos R1. ¿Qué es R1? R1 es la suma de los rangos de cuando hay uno de los grupos. ¿Listo? ¿Quién es el grupo 1? Porque tú podrías decir es el que tiene malas hierbas o el que está sin malas hierbas. No importa. ¿Listo? Al final el estadístico converge a un valor siempre. ¿Listo? Entonces no hay problema. Entonces R1 voy a colocar R0, R de malas hierbas, y es la suma de las posiciones de los que tienen 0 malas hierbas. Este señor, esta posición, más esta posición, más esta posición. Fíjate que esos son los 4 datos de los que tienen 0 malas hierbas. ¿Listo? Y mi rango es 23. Entonces el estadístico U, vamos a hacerlo por acá, muy fácil. Entonces va a ser N1, 0 malas hierbas, por N3, del de malas hierbas, más N1, que es el de 0 malas hierbas, ponemos acá, por aquí se va el paréntesis, el de 0 malas hierbas más 1, dividido en 2, menos R1, el grupo 1 fue el de 0 malas hierbas, para darme un estadístico 3. La media del estadístico, súper fácil, N0 por N3 dividido en 2. Sigma, la raíz cuadrada de N0 por N3 por, abro paréntesis, N0, N más este señor más 1, ¿listo? Dividido en 12. Y la media del estadístico es sigma. Entonces el estadístico Z, o nuestro estadístico calculado, este no va a ser nuestro calculado, va a ser el estadístico U menos la media del estadístico dividido en la desviación del estadístico. Ese es nuestro valor calculado. Todo valor para una prueba de hipótesis necesitamos un valor crítico. Entonces sencillo. Recuerda que como es una distribución normal, pues usamos una distribución normal estándar. Entonces inversa de la normal estándar. Y en este problema nos decían que era de 0.05 para un valor crítico de 1.64. Recuerda que siempre los tomas en valor absoluto. Entonces la conclusión, entonces vamos a ajustar texto, podemos decir que no rechazamos H0, que existe evidencia estadística de que tener malas hierbas no disminuye el rendimiento, bueno, de tener 3 malas hierbas, 3 máticas nomás, quién sabe si tenemos una mayor cantidad, de pronto es diferente. Tener 3 malas hierbas no disminuye el rendimiento de los campos de maíz, creo que es este problema, de los campos de maíz, con una significancia del 0.05. Recuerda que tú lo puedes hacer paso a paso allá en la casa, listo, entonces dale con calma y lo podemos hacer sin mucho afán. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita. Espero que te hubiera gustado el video. No olvides suscribirte. Fuerte abrazo, nos vemos en la próxima. Chao, chao.